Empezamos. Muchas gracias por estar acá. El día de hoy tenemos un invitado especial a Mario Sinaí. Él es nació en Argentina, en Buenos Aires. Perfecto. A los 15 años emigraste a Israel, después estudió la licenciatura Bachelor of Arts en Letonia y después el doctorado en Liverpool. Es autor de varios libros, es especialista en educación del Holocausto y es una gran personalidad en estos temas. El día de hoy lo tenemos aquí gracias a una invitación de Dan Tartakovsky, que está aquí en nuestro y que haga ese reconocimiento, que es un amigo del museo. Entonces, muchas gracias por estar, por su tiempo, por su energía. Gracias a las personas que nos están acompañando en línea. Y bueno, pues estamos presentando un libro que se llama Rescatar a los rescatadores, que habla de cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, la calidad, un imperativo ético, pero que en el contexto de una guerra mundial, de un riesgo mortal, podría haberse visto disminuido y sin embargo hubo quienes tomaron este riesgo y con esa actitud y con sus acciones salvaron entre 100.000 y 200.000 vidas. Entonces, Mario nos va a hablar sobre este tema y bueno, por esto ya me estamos. Gracias. Bueno, yo también quiero comenzar agradeciéndole a la Bnei y a Dan Tartakovsky, el embajador de la Bnei en el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por la invitación y estar aquí con ustedes. Además, tengo mucho aprecio por este museo, que creo que es una joya, tanto a nivel nacional como a nivel mundial en lo que a nuestro tema se refiere. Y he tenido la oportunidad de visitarlo varias veces. Cada vez que estoy en México, siempre veo cosas nuevas, además de las exposiciones itinerantes. Y cada vez que me preguntan, digo, vayan a ver al Museo de la Tolerancia en México. Y creo que a nivel mundial es reconocido y así es. El tema que les voy a presentar, que escribimos este libro, es Judíos que salvaron judíos, rescatar a los rescatadores. ¿Pero por qué rescatar? Porque han quedado en el olvido. El Estado de Israel, a través de su institución representativa Yad Vashem, que es el Museo Nacional del Recuerdo de los Mártires del Holocausto, conmemora a los justos de las naciones. Justos de las naciones son no judíos, esa es la primera condición, que la segunda condición, que tuvieron riesgo en la acción de salvar a judíos y que no recibieron paga por salvar a judíos. No judíos que tuvieron riesgo y que no recibieron paga. Esos son los justos de las naciones. ¿Okay? Es un reconocimiento mundialmente conocido, va creciendo año tras año, pero ya estamos, no deben quedar muchos, pero este año estamos llegando a los 30.000 justos de las naciones, gente que arriesgó su vida para salvarlos. Una anécdota chiquita antes de entrar a nuestro tema principal. Toda mi vida yo pensé que si yo hubiese estado en esa situación, no podemos saberlo ni juzgar lo que hubiésemos hecho nosotros en la situación, pero después de decenas de años de estudio y libros que he escrito, yo siempre pensé que yo hubiese sido un justo de las naciones. Pero entonces hubo un evento en mi vida, nació mi nieta, mi primera nieta. Y muchos de los riesgos que corrían era que si te agarraban, los nazis, el precio lo pagabas tú y toda tu familia. O sea, tendrías que estar dispuesto a arriesgarte no solo a ti mismo, sino a tu familia. Entonces, cuando nació mi nieta, un día yo iba viajando con su padre, ¿sí? En una carretera que se podía viajar a 90 kilómetros por hora y él iba a 140. Y yo le dije, frena por favor el carro. Me bajé con mi nieto y dije, ¿querés matarte? Mátate vos, a mi nieto no. O sea, yo entendí que yo a mi nieto no lo arriesgo por nada en el mundo. Y esa reflexión me llevó a entender de que entonces yo no hubiese sido un justo de las naciones porque a mi nieto, a mi nieta, yo no la arriesgo por nada y por nadie en el mundo. Me avergüenza un poquito decirlo. Me encantaría seguir diciendo que yo sí hubiese sido un justo de las naciones, pero hoy entiendo que no. Esa es la grandeza de esos hombres. No menos, pero voy al tema, fueron judíos que hicieron lo mismo. El problema es que nos parece obvio. Claro que un judío tenía que haberse sacrificado por sus hermanos, pero aún así, y muchos han pagado su vida por salvar a otras personas y no han sido reconocidos. En muchos casos, ellos mismos no creyeron ser merecedores de algún aplauso, de algún reconocimiento, de algún mérito. Y ahí quedaron en el olvido. Y surge entonces la Bnei mundial, no la mexicana, la mundial, y deciden otorgar ese reconocimiento a estas personas.
¿Desde algo? Y año tras año se van reconociendo, al igual que Yad Vashem reconoce a los justos de las naciones, a judíos que salvaron judíos. Y son historias que cuando uno las empieza a leer, impactan. Y quizá lo más grave de todo es que nosotros, el pueblo judío, hijos y nietos de sobrevivientes, no lo sabemos y no lo conocemos. Y eso me llevó, con el apoyo generoso de Dan, a sacar este libro para contar sus historias. ¿Cuántos hay reconocidos? ¿Recuerdas el número, Dan? Bueno, yo sé que tienen por lo menos 700 que ya han sido reconocidos y año tras año se siguen reconociendo. Hemos puesto aquí 77 historias, un 10% de ellas. Y cada una de ellas, créanme, es digna de una película de Spielberg. ¿Ok? Entonces, el tiempo es corto, vamos a hacer algunas, quizás las más interesantes. Ustedes saben cómo se escogen las más interesantes, esto es la que a mí me gusta. Entonces vamos a escoger algunas, quizás las más interesantes, que son las que a mí me gustan, y vamos a ver. La primera es esta, la Villa Ema, en Italia, que está situada cerca de la ciudad de Módena. En los años 1941 al 45 fue refugios para 73 niños. El grupo de rescate, el rabino Simón Pesach, Bronislav Huberman, el Moritz Mauricio Hopfen, la comunidad judía de Tánger y 2 cónsules importantes que quiero mencionar. Si el tiempo nos da, si no lo que alcancemos, alcancemos. Esto es solamente para probar sobre estos ejemplos, ¿ok? Hacemos. El primero entonces es esto, que es el 20º convoy, ¿ok? Fue el único intento durante toda la guerra del Holocausto. La resistencia belga, en este caso, paró un tren nazi que iba dirigido, deportado a Auschwitz-Birkenau. Durante todo el Holocausto, estamos hablando de cientos de trenes, llegan casi a 900 los números de trenes que fueron deportados los judíos de toda Europa a Auschwitz-Birkenau. El único tren que fue parado con intento de salvar y rescatar a los judíos fue el 20º convoy en Bélgica. Y este chico que está aquí, George Lifshitz, con 2 amigos no judíos, que también es importante mencionarlo, de la resistencia belga, pero el comandante, fueron los que hicieron el evento. En un sitio donde el tren tenía una curva muy grande, por lo tanto había que bajar la velocidad, ellos hicieron, no descargar el tren, sino hicieron señas supuestamente ferroviarias que el tren tenía que parar, y ahí rompieron 3 puertas. Ese mismo día es el ataque al convoy belga. Tenemos el reporte alemán de 1.500 judíos que fueron deportados, solo 1.200 llegaron a destino. O sea, 262 judíos lograron escapar. No todos sobrevivieron, porque los persiguieron y balearon a muchos, pero aproximadamente 70 lograron sobrevivir, y si hubiese sido uno solo, valía la pena. Solo por la osadía de atacar un tren nazi y hacer el acto que hicieron. Entonces, esta es una de las historias. Estuve en el lugar, lindo soy yo, ya les dije, entonces pasemos adelante. Ok, perfecto. El próximo es la vanguardia judía de Budapest, el rescate en Hungría. Hungría hasta 1944 quedó prácticamente independiente. Recién en marzo de 1944 se cansó Hitler del régimen húngaro y invade Hungría. Recién en el verano de 1944, estamos hablando de mayo de 1944, Eichmann, que fue atrapado en Argentina, va a llegar a Budapest y en 56 días va a deportar a 437.000 judíos a Auschwitz en un plan de 57 días. Fue la deportación masiva más grande que hubo durante todo el Holocausto. Pero antes, esto es después de lo que estoy contando. Antes, como todavía era relativa tranquilidad, y los judíos estaban en una relativa tranquilidad, no del todo, porque estaban las flechas cruzadas, que eran la representación nazi en Hungría. Pero con eso y todo, y que fueron muy violentos y muy asesinos y muy criminales en relación al resto de los países ocupados, era más tranquilo, se organiza una red de rescate en este edificio, que es la embajada suiza, Karl Lutz, la embajada suiza, y aquí quiero hablar de los cónsules. En algún momento también me voy a hacer una escapadita a un nombre que de repente lo conocen, un mexicano, Gilberto Borges. ¿Ya? Cónsules que salvaron judíos. Aquí tenemos un cónsul que salvó judíos, entonces si el cónsul no puede ser judío que salvó judíos, él dio el apoyo, pero toda la acción lo hicieron los movimientos juveniles judíos que
utilizando la sede del cónsul suizo, y por eso también él es reconocido como justo de las naciones, se falsificaron documentos y con eso salvaron vidas. Se suena un poquito falsificar un documento, pero sí salvaron vidas. Estamos hablando de 4.500 personas que recibieron documentos falsos y pudieron huir de Europa y llegar a destinos, en la mayoría de los Estados Unidos. No solamente, las puertas del mandato británico de Palestina estaban cerrados con los libros blancos de los británicos. 4.500 judíos lograron salvar sus vidas con documentos falsos de los movimientos juveniles, que eran chicos de 18, 19, 20, 21 años que trabajaban en el consulado suizo y se dedicaban a falsificar documentos. Pasamos que está la foto del cónsul, me imagino acá está el cónsul, ¿sí? Karl Lutz. Él ayudó muchísimo, por ejemplo, él dio los sellos. ¿Okay? Y dio sus oficinas. ¿Okay? O sea, sin la ayuda de él, es muy probable que esto no pudo haber ocurrido. Y por eso él es reconocido, por supuesto, como justo de naciones. La acción lo hicieron los chicos de los movimientos juveniles que falsificaron documentos. Ok, pasemos adelante. El segundo caso es la valentía de la juventud judía en Francia. ¿Okay? Aquí tenemos tres grandes movimientos: la OSE, la Obra de Socorro, el movimiento juvenil sionista y los exploradores. Y estos tres movimientos se dedicaron exclusivamente a salvar niños. Y lo que hacían era uno de dos: o pasarlos a la frontera suiza, países neutrales, que quede claro, o a la frontera española. Francia está justo entre una y otra. Entonces salvaban a través de que sacaban a los niños y los pasaban a la frontera suiza o a la frontera española. Ahora bien, le dije antes que uno nunca sabe cómo uno hubiese actuado en la Shoah. Yo creo que hubiese sido justo, es que ya entendí que no, pero no sé si eso me hubiese ocurrido en la situación que ellos pasaron, que yo no la viví. Pero hay una cosa que yo sí, yo sí, después de 40 años de estudios, yo lo sé, yo no hubiese entregado a mis hijos. Porque pase lo que pase, había una frase muy fuerte en la familia protectora: pase lo que pase, vamos a estar todos juntos. Pase lo que pase, vamos a estar todos juntos. Los padres que yo hubiese sido uno de ellos, no me cabe duda. Y todo padre que dijo, pase lo que pase, vamos a estar todos juntos, terminó en Auschwitz-Birkenau. Y aquel que entregó a sus hijos tuvo posibilidad de salvarse. No todos se salvaron. Pero yo estoy seguro que yo no hubiese entregado a mis hijos. Además, ¿a quién? Eran chicos de 16, 17 y 18 años, los movimientos juveniles. ¿Cómo lo van a salvar? ¿Con qué dinero? ¿Quién lo va a mantener? ¿Dónde lo encontramos después de la guerra? ¿Cuánto tiempo va a tomar la guerra? O sea, estaban locos entregar a sus hijos a movimientos juveniles que eran chicos de 17, 18, 19 años. Y los números nos dicen, no que sea tan importante los números, que menos de un 5% entregaron a los niños. Pero esos son los que se salvaron. ¿Por qué? Porque tuvieron esa grandeza de entender que tenían posibilidad de salvarse. ¿Cuál es la diferencia? Si tuvieras, digamos, porque alguien que entregaba a sus hijos se podía salvar, porque alguien que no los entregaba. Porque finalmente cuando los nazis deciden deportarlos, la deportación es a Auschwitz-Birkenau. Y en Auschwitz-Birkenau no hay niños. No necesitan niños para trabajar y el destino de los niños era ser asesinados. Entonces, solo aquellos que lograron escapar. En Francia, la deportación era de Drancy, París, a Auschwitz-Birkenau. En Auschwitz-Birkenau no había lugar para niños. Los niños eran automáticamente asesinados, ni los mayores. Los que tenían posibilidad de salvarse eran entre 16 y 40 años y buenas posibilidades de estudiar, de trabajar. Pero también aquellos entre esa edad, no todos se salvaron. Por ejemplo, tú tampoco te hubiese salvado. ¿Sabes por qué? No. Anteojos. Vienen tantos, yo necesito, vienen 10.000 por día, 2 trenes vienen de un día por día. Yo necesito 1.000. Yo no sé por qué usas anteojos, no te voy a preguntar por qué usas anteojos, tengo mucho más, no me importa por qué usas anteojos. Entonces tú lo hubieses pasado, yo tampoco. Mira, que te quedes tranquilo, vamos juntos, por la maravilla, por mi edad, por muchas cosas. Entonces, y verdaderamente, años lo he pensado y he acompañado a chicos que fueron salvados, y acompañé a uno, Lev de apellido, que está hoy en el comité directivo de Yad Vashem, y él decía siempre: estaba loca mi mamá, hijo único, 4 años, y me entrega a un desconocido. ¿Cómo se atrevió mi mamá? ¿Estaba loca o verdaderamente es una heroína?
Y verdaderamente es una heroína. Digo que no hay colegio para enseñarnos a ser padres, aprendemos a la brava a ser padres. ¿Okay? Si hubiese un colegio para ser padres, había que dar el nombre de estos padres que entregaron a sus hijos y con esa grandeza los salvaron. Otra que conozco muy bien, escribe un libro que se llama Hija mía, te amo y por eso te entrego. Hija mía, te amo y por eso te entrego. Ella la entregó a un orfanato cristiano en París y se salvó toda la vida escondida como no judía en un orfanato cristiano en París. O sea, son historias tremendas y terribles, y terribles. Durante muchos años pensaron que fueron abandonados por sus padres, cuando en realidad no fue así. Tuvieron que pasar todo un proceso para comprender la grandeza de sus padres. Bueno, esta es entonces la valentía de la juventud. Aquí tenemos varios casos que no voy a entrar en ellos, pero varios lugares y varias de estas líderes que llevaron a los chicos de país en país. Pasa por ahí, no solo que quiero parar. Bueno, este es el rabino que también salvó a... Sí, ¿no? No te escucho, ¿no? La justa entre las naciones, Irene Sendler. Yo quisiera hacer mención de la justa entre las naciones, Irene Sendler. Lo que ella hizo y todas las pláticas que ella dio de cómo ella tenía que luchar contra los padres para salvar a los más de 2.000 niños, ¿estoy correcto? Que salvó del gueto de Varsovia, que los sacaba, pero como también el grupo de alrededor, su jefe, que era un muy conocido antijudío, dijo esto no a los niños, no íbamos a salvarlos, y a la gente de Arma Crayota, de la resistencia polaca. Un poquito mejor, un poquito más profundo. Lo que Dan está mencionando, Irene Sendler, no sé si la conocen, la enfermera de Varsovia, que trabajaba en el Ministerio de Salud y por lo tanto tenía derecho a entrar al gueto. Ella sola, no está aquí en la casa, ella sola salvó a 2.500 chicos. Todos los días entraba al gueto y sacaba un chico afuera, anotaba los datos de los padres, la dirección, todo para devolverlo después de la guerra. Verdaderamente una heroína, reconocida como justa de las naciones. Estuvimos juntos en Polonia el día que ella murió y se dictamina duelo nacional en Polonia ese día. Pero la historia que está detrás es que la organización que salva a los judíos, cuyo nombre es Yegota, en polaco, era una organización antisemita. Y cuando termina la guerra, le preguntan a la presidenta, ¿pero ustedes eran antisemitas? Dice, momento. Una cosa es que no me gusten los judíos, porque ¿quién dijo que hay que matarlos? Nosotros somos cristianos, son nuestros hermanos mayores, ¿quién dijo que hay que matarlos? Y una organización antisemita, Yegota, se convierte en el Comité de Rescate de Judíos. Y los números nunca vamos a ver con exactitud, pero se estima que salvaron a 5.000 judíos, y dentro de ellos Irene Sendler personalmente, que salvó a los 2.500 niños. Ahora, ¿cómo lo hacían? Pedían a polacos que murieron en la guerra los documentos, y le daban a judíos documentos de esa gente que murió en la guerra. Y así salvaron a 5.000 judíos, una organización antisemita, que fue reconocida como justa de las naciones después de la guerra. Gracias, Dan, por recordarme la otra. Bueno, el Hospital Rothschild salvaron a miles de niños, verdaderamente una acción increíble, pero este es el que quiero contar, porque este es el famoso Marcel Marceau. Pasa una más, que es un famoso mimo, que muy poca gente, vuelvo un poquito para atrás, que el que está parado ahí arriba, él personalmente fue el encargado. Ellos iban a pie por los Alpes a Suiza. Y él empieza con que los chicos siempre tienen miedo, y él hacía mimos. O sea, él empieza a hacer mimos cuando él trata de calmar a los chicos en las largas noches friolentas cruzando los Alpes, que los chicos tenían miedo, les hacía mimos, los hacía reír, los hacía estar tranquilos, y así él aprende la profesión y se va a convertir en un famoso, y quizás el más grande de los mimos que hubo en toda Europa, por otra la que sigue, el famoso Marcel Marceau, el maestro de la mima, reconocido por Leibniz como el rescatador de judíos. Seguimos adelante, pasamos un poquito más. Bueno, los Kindertransportes. Kindertransportes es Inglaterra, la comunidad judía de Inglaterra, haciendo presión al gobierno inglés, y el gobierno inglés accedió a recibir a 10.000 niños judíos hasta el día que comienza la guerra. Ya comienza en 1937-8, cuando ya empieza la huida de judíos principalmente de Alemania y de Austria, hasta el comienzo de la guerra. Y Inglaterra recibió a 10.000 niños por presión de la comunidad judía, cuando la comunidad judía
se encargó de toda la parte económica, que no es poca cosa, 10.000 chicos, y distribuirlos en todo tipo de centros y familias adoptivas. Y ese es el reconocimiento. A nivel personal, van a disculpar los ingleses, ¿tenemos ingleses en el salón? ¡Qué suerte! A nivel personal, los ingleses y nosotros tenemos ellos tienen una gran deuda con nosotros. La primera gran deuda, el hecho de que las puertas de Israel, en ese momento no era Israel, era el mandato británico de Palestina, cuando más lo necesitamos, se cerraron ante nosotros. Y se han salvado cientos de miles de vidas. Y el segundo caso es este. Yo reconozco la acción de Inglaterra, honor a Inglaterra, que permite la entrada de 10.000 niños judíos, pero sin sus padres. Sin sus padres. Y esto es criticable. O sea, por un lado, reconocer el hecho de que haya abierto las puertas y salvaron a 10.000 niños que hubiesen sido asesinados sin lugar a dudas sin esta acción. Y por eso, chapó, pero sin sus padres. Que de por sí el trauma de cada uno de los niños, y conocemos muchos que todavía están vivos y nos cuentan sus historias, el hecho de haberlos arrancado de sus familias y comenzar una nueva vida en otro país con otro idioma, de por sí es traumático. Podían haber salvado también a sus padres, y no lo hicieron. Salvaron solamente a los 10.000 niños. Por un lado, respeto y honor, y por otro lado, yo mantengo la crítica y no la retiro. Seguimos adelante. Este es el grupo de trabajo de Eslovenia, ¿ok? Eslovenia también es esos de países que todavía no estaban los nazis adentro y era el puerto de escape de muchísimos de los judíos de Europa, y se forma un grupo de trabajo que en realidad negocia con los alemanes para rescatar a judíos pagando dinero. O sea, tenemos que agradecer de por vida que los nazis eran corruptos. Tenemos que agradecer porque si no tampoco estos hubiesen salvado. Y aquí compraban vidas de judías, lograron sacar varios trenes, unos famosos, el tren de Kastner, que era el presidente de la comunidad judía de Hungría, en el cual él rescata a todos los rabinos, o los más importantes rabinos de Hungría, y a toda su familia. Y eso fue después muy criticable en Israel. Hago un salto en estos momentos. Él ya es salvado con toda su familia en Israel, es llevado a juicio. Y el juez israelí dictamina que Kastner vendió su alma al diablo por haber salvado a su familia. Y yo en realidad no lo puedo juzgar y no lo quiero juzgar, pero me pregunto, ¿quién de nosotros no hubiese hecho lo mismo? ¿Hubiese dejado a mi mamá? ¿Hubiese dejado a mi papá? ¿Hubiese dejado a mi abuela? ¿Hubiese dejado a mi hermano? No lo puedo juzgar. Fue el juez israelí dictamina, vendió su alma al diablo y al otro día lo matan en la playa en Tel Aviv. Estaba caminando en la playa en Tel Aviv y lo mataron, un judío nuestro, lo mataron en la playa en Tel Aviv. Su hija, su nieta hoy, sin hacer política, porque no es asunto político en este momento, pero su hija en este momento es la que dirige el Partido Laborista en Israel, que a duras penas entraron ahora en el Parlamento con 4 bancas. Es la nieta de Kastner. Y el caso más interesante es ella, Gizzy Fleischman. Gizzy Fleischman tenía sus hijas en Israel, repito, no era Israel, el mandato británico de Palestina. Ella tenía certificado de emigración. De los 15.000 que otorgaban por año, certificado los ingleses, ella tenía certificado. Ella decide quedarse, teniendo a sus hijas en Israel. Ella decide quedarse en Eslovaquia para servir salvando a judíos. Y cuando fracasa la última acción de compra de judíos, porque así se lo llamó, ¿okay?, la deportan a ella a Auschwitz-Birkenau con una carta cerrada para entregar al comandante de Auschwitz. Cuando el comandante de Auschwitz abre la carta, dice matarla inmediatamente y fue asesinada en las cámaras de gas inmediatamente a su llegada. Ella era la presidenta de la Bnei Brit de Eslovaquia y la presidenta de la comunidad judía de Eslovaquia. Muy pocas mujeres estuvieron en ese caso, en esa época, en la presidencia de una comunidad y fue asesinada ella misma por rescatar a judíos en Auschwitz-Birkenau. Seguimos adelante. El rabino Shimon Pesach, en la ciudad de Volos, en Grecia, tenemos 2 casos distintos, pero este es el segundo caso en que salvó a toda su comunidad. Los nazis llegan, hicieron en toda Grecia, piden juntar a los judíos y los judíos eran deportados en tren de la ciudad a Atenas y de Atenas en tren 7-8 días a Auschwitz-Birkenau. Y la orden de juntar a los judíos es recibida en Volos por el rabino Shimon Pesach.
El rabino Shimon Pesach le dice a los judíos que no, y que se escapen y que se escondan. Y de los 970, vamos a decir 1000 para redondear, de los 1000 judíos que habían en Volos, 870 se escapan, se esconden. Los que no se esconden son los ancianos que no podían esconderse, los enfermos que no podían esconderse. Los demás salen de la ciudad y se escapan en los montes, en la ciudad, en otros lugares, y él logró salvar a toda la comunidad judía. Él no se escondió porque él estaba hecho que no podía esconderse. Y él se quedó y fue asesinado por los nazis. Y muchos años después sus restos fueron enterrados en Israel. Pero él sacrificó su vida, salvó a su comunidad. Uno de los pocos que hizo ese acto de comprender que la situación no era para entregarse y salvó a toda su comunidad, él mismo no se salvó. Seguimos adelante. Este es un caso fantástico. Este es un caso fantástico. Bronislaw Uberman. Él pasa una más. No, una más. Él hace la Orquesta Filarmónica en Tel Aviv antes de la creación del Estado de Irak. Era la Orquesta Filarmónica de Palestina. Era la Orquesta Filarmónica de Palestina. Todavía no existía Israel, ¿ok? Ustedes no leen hebreo, pero Montella Rishon, viene Toscanini a la apertura. Toscanini de Italia, que era un gran antifascista. Él viene a la apertura. Con la Filarmónica es decir, de la tierra de Israel, se llamaba oficialmente la Filarmónica de Palestina, ¿ok? Acá lo tenemos, de Palestine Orquesta, acá lo tenemos, no lo encontraba. De Palestine Orquesta, ¿ok? Aquí está Toscanini en la apertura. Pone para atrás un poquito. Uno más, volvemos a él. Él decide salvar a los músicos judíos en Europa. Había muchos músicos judíos famosos, no voy a decir los nombres porque no los conocemos probablemente, pero eran famosísimos en Europa. Y el problema es que los músicos judíos dicen, vamos a dejar Europa, la cuna de la cultura y de la ópera, para ir a Palestina, que son arenales y beduinos. Y ahí no hay cultura, y no hay ópera, y no hay esto, y no hay lo otro, y no querían venir. Pasa a la próxima. Se encuentra con Einstein, acá lo estamos viendo con Einstein, y Einstein, con sus influencias, logra convencer a David Ben Gurión que le otorgue 80 certificados de inmigración, lo que podían dar de los ingleses, para salvar a los 80 músicos. Ustedes se pueden imaginar que a pesar de que convenció solamente 80 de cientos que habían en Europa, ellos se exigieron venir con sus familias. Y lo que hizo este señor Uberman fue no falsificar, sino agregar sobre cada certificado personal a toda la familia de los músicos. En vez de salvar 80, salvaron a cerca de 800 personas, pasa una más, y se hace la Orquesta Filarmónica en Israel. Esta es la apertura, 26 de diciembre de 1936, estamos hablando, ¿ok? Con estos músicos que fueron salvados de Europa por Uberman, porque ya no sabían que se venía el holocausto, estamos hablando mucho antes, pero él tuvo esa visión y lo salvó. Hay toda una historia con el violín del profesor, lo dejo para otro momento, con una historia realmente importante, la historia del violín con el cual él tocaba, por eso lo dejamos por otro motivo. Él es originalmente de Częstochowa, de Polonia. Estuvimos ahí, visitamos, conocimos. Pasemos. Bueno, este es Mauricio Moritz de Bolivia, y por eso lo quise dar porque era un caso latinoamericano. Él era, vamos a llamarlo así, el rey del carbón en Bolivia, y tenía muchos contactos con el gobierno. Y lo voy a decir con cuidado, pero seamos francos y reconozcámoslo, que muchos gobiernos latinoamericanos fueron muy corruptos, y él, utilizando la corrupción, logró salvar a nada más y nada menos que 10.000 judíos que el gobierno boliviano otorgó visas porque él las compró, claramente, él las compró, él pagó, y salvó a 10.000 judíos que llegaron a Bolivia, y todos recibieron trabajo en las minas del Señor. Con el tiempo la mayoría se fueron, una parte a Chile, una parte a la Argentina, una parte a Uruguay, muy pocos quedaron en Bolivia, que todos son los descendientes de aquellos son la comunidad judía de Bolivia hoy en día, una comunidad muy chiquitita. Los trajo todos este señor, les pagó sueldo, los mantuvo, vivieron. Después, con el tiempo, como dije, la mayoría se fueron de Bolivia, pero fueron salvados por este señor. En forma paradójica, no pudo salvar a su familia personal. Su familia personal fueron también asesinados en Auschwitz. Él que salvó a 10.000 judíos que no conocía.
Su familia fue asesinada en Auschwitz y a ellos no logró salvarlos. Pasamos. Voy a terminar con esto, la comunidad judía de Tánger. Dicho sea de paso, Dan, todavía no fue reconocida. Espero que el año que viene Nebrit haga el reconocimiento a la comunidad judía de Tánger. La comunidad judía de Tánger, a través de Sáenz Briz, el cónsul español en Hungría, en Budapest, pide rescatar a 600 niños húngaros. ¿El por qué? Pasa una más, por favor, si puedes. Porque esta señora René Reichmann, la matriarca, era húngara. O sea, ven que cada uno salva a los suyos. ¿Ok? Pide salvar a 600 niños húngaros. Y a través de Sáenz Briz, otro justo de las naciones, el cónsul de España en Budapest, Hungría, se hace, él manejó todo el acuerdo, logra sacar el primer grupo de 600 niños húngaros, que en su mayoría eran huérfanos, pero sí con un grupo de 15, 20 acompañantes que parte eran padres de los chicos. Y sale el primer grupo y llega a Tánger, norte de África, una comunidad judía muy, muy interesante, y exitoso la primera acción, pide repetir la segunda acción y se repite. Y en total 1.200 niños fueron salvados por la comunidad judía de Tánger. Muchos de ellos son hoy en día los presidentes y los miembros de la comunidad, y todos los miembros de las organizaciones de Tánger siguen siendo estos niños, que fueron, hasta el día de hoy, yo conozco a varios de ellos, hasta el día de hoy se quedaron y siguieron viviendo en Tánger. Entonces acá tenemos otra vez una comunidad judía que salvó judíos. Antes de terminar, quiero mencionar dos cosas. También la comunidad judía de México, con su comité central, hicieron todo lo posible por salvar judíos del Holocausto. Barcos que llegaban al principio con visas de turistas, y con el tiempo lograron salvar a muchos. Hay muchos judíos que emigraron a este país, toda Latinoamérica. Abrió sus puertas a la migración. La observación es que el profesor Chaim Avni de la Universidad Hebrea de Jerusalén de Yad Vashem nos dice que la potencialidad de salvación era mucho mayor, y tiene razón. Aún así tenemos que reconocer lo que se hizo. Y México está dentro de los países que abrió sus puertas a judíos y permitió la entrada de judíos que eran perseguidos durante toda la época del Holocausto y después. Y lo último, Gilberto Borges, el cónsul mexicano en en Marsella, gracias, en Marsella, después en Vichy, un gran hombre, un humanista, una persona que tiene que ser reconocida, que fue reconocida no solamente por México, sino por México, por Francia, por España, ¿no? Por Austria. Se dedicó a rescatar. Es cierto, y hay que mencionarlo, que la mayor acción de rescate era de republicanos que se habían escapado de España en la guerra civil, habían llegado a Francia y habían sido nuevamente atrapados en Francia por los nazis. Y la mayoría de las personas que él rescató eran estas personas, y dentro de ellos un 15-20% eran judíos, que también salvó a judíos, a muchos judíos. Los nazis, todo el consulado, no era ni embajada ni consulado, se llamaba en un nombre, bueno, vamos a llamarlo consulado en estos momentos, fueron arrestados en un hotel, en una prisión, donde fueron arrestados junto con el consulado peruano y estuvieron 13 meses en cautiverio. Y después en ese cautiverio murió un diplomático peruano. En ese cautiverio, dentro de otras cosas que él hizo, él mantuvo 2 castillos para esta gente que él iba rescatando, porque eran propiedad del consulado y no podían entrar. Inviolabilidad diplomática. ¿Cómo? Inviolabilidad diplomática, gracias. Y después de 14 meses él fue liberado y él fue recibido aquí en México, en ANSES. En ANSES, acá en Brazos, también por sus judíos que fueron rescatados por él, que yo conocí a varios, Dan me ha llevado a conocer a varios de ellos, que han sido recibidos acá en Brazos cuando vuelve a México gloriosamente, y hoy en día el Congreso mexicano lo ha reconocido, el Salón de Relaciones Exteriores de aquí está a nombre de Gilberto Borges, así que motivo para sentirse orgullosos también México tiene. Esto es lo que quería presentarles. Hay muchísimos más, ahí está el libro quien lo necesite, hay muchísimos más, verdaderamente casos increíbles, y solo terminar con un reconocimiento genérico de los partisanos judíos. Los partisanos judíos fueron aquellos que escapaban de los bosques y luchaban contra los nazis en acciones partisanas
principalmente en sabotaje de los trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se dedicaron a salvar, y dentro de ellos 3 casos famosos de campos familiares, porque normalmente eran jóvenes y hombres. Y en este caso eran campos familiares. El más famoso es el campo, ese fue el nombre, que lo hizo famoso una película justamente, ¿no? El personaje central es el famoso actor Craig, se llama Resistencia la película, del Novo Grodek, ese fue el nombre de los hermanos. Van a recordar el nombre, un campo familiar, 1200 personas, mira, esconder gente joven. El problema es que hay una apariencia, cuando pensamos en los bosques que se escondían, pensamos en Robin Hood, muy romántico todo el asunto. No, menos 20 grados bajo cero, sin comida, tampoco sin agua porque el hielo no era posible de tomar, con insectos. Nosotros visitamos los bosques partisanos en Lituania a veces ni siquiera puedo hablar porque se me llena la boca de mosquitos. Y el grupo que estamos todos juntos haciendo la explicación, a los 10 minutos ya no lo soportan. Y ellos estuvieron 9 meses en los bosques. Nosotros 10 minutos no lo soportamos. Por eso no es tan romántico como nos aparece en Robin Hood, sino que eran situaciones mucho más difíciles. Imagínense gente joven que lo pudo tolerar, pero gente mayor, rabinos, niños, bebés. Y hubo campos familiares, 3 campos familiares. El campo de los hermanos, ¿Tubia? No. Sí, Tubia, el apellido. Tubia Asael, el apellido. ¿Lo tienes ahí? No, justo estoy buscándolo, pero caramba. Es Tubia, Sus, Asael. Esos son los 3 hermanos, Tubia, Sus, Asael y el apellido. Ok, ya me van a venir del Novo Grodek. Han salvado a 1200 judíos. Escondidos en los bosques en situaciones inhumanas. Entonces, con eso quiero terminar. Bielski, gracias. Los hermanos Bielski. Gracias. Que todavía nosotros, el pueblo judío, no hemos hecho lo suficiente para reconocer a los nuestros que salvaron. Muy bien que reconocemos a los justos naciones, a los no judíos que salvaron, verdaderamente. Pero también tenemos esa misión de reconocer a judíos que salvaron judíos. Y eso ha tomado la Bnei Brit como una misión de hacerlo, de reconocerlo, y espero que el libro sea un aporte más para conocer estas historias, que cada una de ellas justifica una película. Les agradezco que hayan venido, le agradezco al Museo de la Tolerancia que me hayan abierto sus puertas para estar aquí, el Museo de la Tolerancia, que me hayan abierto las puertas para estar aquí. Le agradezco a ustedes que han venido. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si tú quieres agregar algo. ¿Alguna pregunta? Con gusto la contestamos si es que puedo. Yo tengo un problema con Gilberto Bosques. Sí. ¿No? Hay una doctora que se llama Daniela Gleiser que ha encontrado que el comportamiento de Gilberto Bosques frente a las personas que eran solamente judías, que no formaban parte de una resistencia de los republicanos, fueran bien vistos, ¿no? Incluso circulares que nos harían pensar que Gilberto Bosques como antes. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿a veces no también construimos héroes porque lo necesitamos? Esa es una muy buena pregunta. Y justamente en el mes de enero se estaba por hacer un reconocimiento nuevamente a Gilberto Bosques. Es cierto lo que está diciendo, y conozco muy bien a Graciela Gleiser. Estuve en su casa hablando con ella, leí el informe, lo tengo. Hoy lo iba a decir, pero como seguramente no va a surgir, no lo traigo. Y yo te voy a dar la respuesta, y también la respuesta que te va a dar Dan. Es cierto, él atrasó en muchos casos, puede ser que haya roto alguna que otra. Todos los judíos que recibieron visa habían llegado numerados por Secretaría de Gobernación, o sea que la autorización vino del Estado y no de Gilberto Bosques. Salvó a cientos de judíos que venían como republicanos, salvó a un judío, para mí es más que suficiente. Si salvó a un judío, para mí es más que suficiente. Yo he estado almorzando cara a cara con familias que me dijeron, a nosotros nos salvó Gilberto Bosques. Y para mí se salvó a un judío, aunque fue republicano. Salvó a un judío, y no fueron cientos, no uno. Para mí es suficiente, justas naciones, y a Hashem no lo reconoció. Pero para mí, sí lo es. Para haber salvado a uno, justifica. Pero también esto está. No fueron ni santos ni brujos.
Eran seres humanos con sus... ¿cómo dice la palabra? Luces y sombras, con Con sus luces y sombras, exacto. Entonces, no todo fue brillante. Dicho sea de paso, tampoco en Schindler todo fue brillante. Y a él lo tenemos como el dios. Y tampoco en él fue brillante. La esposa fue mucho más que él. Y en la película aparece solamente como aparece, pero la esposa de él hizo muchísimo más. Y a él también hizo lo suyo. O sea, no fueron ángeles, fueron seres humanos. Salvó a un judío, para mí es suficiente. Reconociendo lo que escribe la profesora Gleiser, está documentado, no son palabras, está documentado. Que también eso ocurrió. No era un ángel. Muchas gracias por nosotros. Gracias. A mí me gustaría mencionar que yo soy diplomática mexicana, Sí. trabajo aquí al lado, y quiero decirte que Gilberto Bosques, aunque nosotros como diplomáticos sabíamos que era un diplomático de la antigüedad, no era reconocido en el trabajo que hizo de apoyo hacia la comunidad judía, hasta que B'nai B'rith, especialmente Dan Tartakovsky, hizo un gran trabajo de difusión del trabajo que él realizó. Entonces, a partir de entonces, es reconocido en la Cancillería. Hay una estatua de él a la entrada de la Cancillería, pero que antes no existía. Entonces, las generaciones nuevas que están ingresando a la Cancillería saben de Gilberto Bosques gracias al trabajo de difusión que ha hecho En el examen de ingreso del Servicio Exterior Mexicano viene una parte sobre Gilberto Bosques. Yo soy el responsable de haber pedido que Gilberto No te escuchan. Yo soy el responsable de haber pedido que Gilberto sea justo entre las naciones. Fue un trabajo de investigación que Mario me ayudó un poco, de 6 y 7 años. Sí, lo que dice Daniela es innegable, pero también encontramos una carta donde la carta desapareció, no sabemos por qué, y Daniela la vio, no la pudimos copiar, no servía la copiadora. Decía que él estaba violando las órdenes del general. Yo soy amigo personal de Laura, la hija. ¿Quién vive en Suiza? No, ya vive aquí en México. Ya está en México. Inclusive voy a ver si la puedo traer un día y para que vayas a comer. Pero hay anécdotas, hay una anécdota en la cual entra un hombre buscado por Franco, se sienta a entrevistarlo Gilberto, y él lo escribe, todavía tengo yo los documentos originales, y le dice, no es usted no voy a dar el nombre porque no me acuerdo, fulano de tal que está siendo buscado, que corrompió y trató, y dice, sí. Permítame un segundo, saca una pluma, agarra un papel, le da el sello, el documento, lo sella y dice, sea feliz y salve su vida. Lo salva. Los dueños de High Life salen gracias a él. O sea, pero lo importante es, salvó a más de uno. Ahora, Daniela dice, es que les cobraba a algunos. A ver, mantén 2 castillos. O sea, no es mantén 2 castillos, mantén a la gente. A ver, había bonos para comer, para 2 rebanadas de pan. Entonces, la cartilla de razones, tienes que sobornar para pagar, y el que tiene, pues, por favor ayuda, no es por favor ayuda. Ya la mayoría no tenía. Y ellos estuvieron en el hotel, que era la prisión, que era de un compadre de Hitler, aparte del hotel. Laura te cuenta que veían cómo les caían las bombas alrededor del hotel. O sea, no es Mario, no es muy. Hay que buscar un punto medio. ¿Qué daría yo por otros 10 Gilbertos? O sea, no hubo tan pocos como él. O sea, aquel que salva una vida, solo lo manera entera. Y él salvó más de una vida, violando las órdenes de la presidencia y de la Cancillería. Si no tenemos más participaciones, lo dejamos aquí por el día de hoy, agradeciéndole a Mario Sinaí su presencia, a Dan Tartakovsky su amistad, y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, y gracias a los que estuvieron en línea. Gracias también por el apoyo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno. Aquí está el libro.
Gracias.